O sea, aquí tomándome un café con Xiana Lamela. Eh, Comentábamos que en ese ámbito de sostenibilidad, en general, la gente sigue pensando que tiene que ver con la ecología, que lo tiene, que es cuidar el planeta, pero hay una vertiente fundamental que es, evidentemente, la contaminación y el cambio climático, y el primer vector que surge es el de la energía, ¿no? Y cuando hablamos de la energía, hay dos componentes, y esto que hemos sido alumnas las dos de la EOI, tienes dos vectores fundamentales, ¿no? Que es la eficiencia energética, es decir, que la energía que utilices la utilices mejor y que vayas a fuentes alternativas de energía que realmente sean renovables y que no contaminen, ¿no? Que dentro de eso hay muchos conceptos. Tú que eres técnico, eres de estas mujeres jóvenes técnicas y además brillantes, me gustaría que me contaras un poco cómo ves la situación, ¿no? Cómo ves ahora que estamos con la ley de cambio climático en España, con el boom de las energías renovables, que hay una cierta burbuja, el mercado está empezando a entender de qué va esto, pero hay mucha volatilidad. ¿Cuál sería tu visión de la situación actual y qué es lo que te parece más relevante para empujar este proceso que es una verdadera revolución, ¿no? Sí, es una verdadera revolución. España, además, es uno de los países que más tiene que aportar. Tenemos la industria, tenemos el conocimiento, tenemos grandísimas empresas que están internacionalizadas y además es que y tenemos sobre todo el recurso. Tenemos sol y tenemos viento. Parece que solo hay sol, pero España tiene un buen recurso eólico y hay muchísimos proyectos esperando a entrar. Y si queremos llegar, porque el gobierno, además de la ley de transición energética que acaba de aprobar ayer, también ha sacado el Plan Nacional de Energía y Clima, ya es un documento final en el que queremos llegar al 100% de energía, de electricidad renovable en 2050 y en 2030 el 74% de electricidad renovable. Entonces, se puede hacer, tenemos la tecnología, tenemos el recurso, tenemos las empresas. ¿Qué haría falta? Pues haría falta poder implementarlo. ¿Y cómo hacer eso? Levantando barreras que todavía hay que eliminar los plazos tan largos, pero también no es solo eso, es que España, debido a su geografía, es una isla energética. Entonces, si queremos poner en desarrollo todo lo que podemos dar, habría que aumentar la interconexión. Eso, claro, ya no es solo el tema nuestro, es hacer mucho lobby en la Unión Europea, conseguir aumentar esas interconexiones. Tú como anterior, tú en Pasa tenías muchísima relación con Red Eléctrica y sabes de qué te hablo. Y nosotros estamos por debajo, somos el país con la menor interconexión de la Unión Europea. Entonces, si queremos que nuestra energía, poder venderla y poder exportar toda esa cantidad de energía que tenemos y que podemos, que para nosotros es nuestro petróleo, necesitamos, desafortunadamente los electrones todavía no vuelan, entonces necesitamos poder transmitirlos. Y otro de los temas es el hidrógeno, ¿no? ¿Por qué no transformar toda esa energía? Tenemos unas grandísimas empresas, muchísimas empresas de España están en Estados Unidos, están en Latinoamérica, están por Europa del Norte. Es decir, pongámonos ahí, ahora mismo el turismo está bajo, hay mucho desempleo, ¿por qué no apostar por ahí, ¿no? Y a nivel de eso a mí me encantaría, así como en sanidad o en educación, un pacto de Estado a muy largo plazo, con bien pensado, pedir consenso, que parece tan difícil, ¿no? Porque es difícil, pero es muy importante para nosotros. Yo creo que es una oportunidad que si la aprovecháramos bien seríamos una potencia mundial en energía. Totalmente, ¿no? Porque hay un liderazgo que podemos ejercer con independencia de la operación propiamente dicha, ¿no? De la producción de energía, que viene dado de la tecnología y de las empresas que tienen esa capacidad de desarrollar toda esta nueva energía, sobre todo solar y eólica. Y el tema del hidrógeno, que lo vamos a comentar luego, porque realmente es una gran oportunidad.
pero creo que en el estadio de desarrollo tecnológico está en una fase previa o anterior, ¿no? Que no quiere decir que estratégicamente la oportunidad exista. Te decía que ese liderazgo se puede ofrecer, pero es verdad, como tú bien dices, que somos una isla y salvo que fuéramos capaces de almacenar, que algo has mencionado, pero yo creo que ese es un gran reto pendiente, ¿no? Almacenar y por lo tanto ser capaces de gestionar mejor un recurso, ¿no? Que es la gran crítica que se ha hecho siempre de las energías renovables, ¿no? Es decir, dependemos del recurso, pero no podemos gestionarlo. Y es verdad que se está optimizando muchísimo en la gestión de ese recurso, pero la pieza que faltaría es la del almacenamiento como tú bien dices, la capacidad de exportar esa energía que no eres capaz de utilizar, ¿no? El tema de las interconexiones nos lleva además a un asunto que es muy propio del sector energético desde sus orígenes, que es la geopolítica, ¿no? Es verdad que parece mentira y aparte de mi historia en Ispasat y con Red Eléctrica, está mi época en el gobierno y en las bilaterales con Francia este era un tema recurrente y nos costaba Dios y ayuda, ¿no? Y creo que desde un punto de vista europeo estratégico, realmente esa es la gran oportunidad para la península ibérica, ¿no? Si me apuras, que es, desde luego, transformar toda tu balanza de pagos, además, para convertirte en un exportador de energía en lugar de un importador. Eso es un cambio espectacular en términos de país, como tú bien dices, ¿no? Pero volviendo al tema del almacenamiento, me gustaría un poco que comentaras, ¿no? Porque yo creo que en esa gestión del recurso, aparte de que en nuestro sistema eléctrico y en la red utilicemos lo primero, aparte del nuclear que tenemos todavía, que es constante, ¿no? Utilizar primero las renovables y eso es lo que está ayudando también a acelerar el uso, ¿no? El almacenamiento, ¿cómo ver la situación del almacenamiento? Bueno, almacenamiento, yo no soy ninguna experta, pero almacenamiento está todavía... Parece que ahora solo se habla del almacenamiento en baterías. Aquí también tenemos bombeos, tenemos empresas con mucho conocimiento en bombeo. Todavía se puede aprovechar muchísimo más esos bombeos ya existentes para crear nueva capacidad y se debe hacer. Ya están hechas las explotaciones, por qué no maximizar y optimizar, ¿no? De cara a la sostenibilidad del recurso y de nuestra geografía. Entonces, bombeos, evidentemente hacer bombeos nuevos tiene un gran impacto ambiental, pero sí que se puede maximizar su uso, sobre todo. Y luego las baterías todavía es una tecnología cara, pero bueno, yo por lo que he estado viendo, la verdad que la curva de aprendizaje, al final los euros megavatio hora se van reduciendo razonablemente bien y yo cuando empecé en las renovables, la solar también era imposible. Todo el mundo decía, es carísimo, esto es carísimo. Y ahora, pues gracias también a todo lo que se ha apostado por ella y gracias a las primas que fueron tan demonizadas, ahora mismo es una tecnología competitiva. Yo cuando empecé en el sector estaba a 6 euros, 7 el vatio pico y ahora está a 0,6, a 0,5. O sea, la bajada es enorme. En España en España la eólica y la solar son plenamente competitivas sin ningún tipo de incentivo. Ya están batiendo al mercado y bueno, al final también también hay subvenciones a los fósiles, ¿no? Hay subvenciones a otra serie de tecnologías. ¿Por qué no subvencionar de cara a reducir costes? No, pero sobre todo porque yo creo que llegados a este punto sí que se está avanzando mucho también en la necesaria colaboración, ¿no? Público-privada para poder generar, para poder compartir esos riesgos, ¿no? E invertir realmente en nuevas tecnologías que al final sean rentables, ¿no? Es decir, gestionar toda esa curva de aprendizaje de manera más óptima. Y eso me llevaría al tema del hidrógeno. Yo tuve un profesor en la EOI que me pareció espectacular, ¿no? que, que nos hablaba del hidrógeno. Y realmente existe, nuevamente desde el punto de vista
geoestratégico un interés también de los países del norte de Europa, que también están muy interesados en solar y eólica, porque no lo tienen. y de hecho, están invirtiendo en España, en Portugal, en Italia, porque es la manera también de conseguir su propia transición, ¿no? Energética hacia emisiones cero. Decía que el tema del hidrógeno, ¿no? Que se combina muy bien con la evolución del gas, ¿no? O de las instalaciones que tenemos de gas, las infraestructuras de gas, para poder gestionar también el hidrógeno en su momento, ¿no? Y que existe una conexión para no depender tanto del gas de Rusia en este caso o del norte de África. Sí que existe la posibilidad de optimizar la infraestructura gasística, pero utilizando el hidrógeno en lugar del gas, ¿no? Claro, Pero, totalmente. pero requiere todavía un esfuerzo que yo creo que, bueno, Alemania tiene un plan específico espectacular. El Ministerio aquí en España también está trabajando muy activamente en esto y esa sería la siguiente frontera, ¿no? Exactamente, el Green Deal de hecho va muy por ahí. Muchísimos fondos europeos van a estar destinados a este tipo de proyectos. Aprovechémoslos, yo creo que es una oportunidad. De nuevo, tenemos tanta producción renovable, hagamos pilotos, la Unión Europea está dispuesta a invertir muchísimo dinero ahí, aprovechémoslos. No solo nos focalicemos en salir de esto de nuevo con el turismo, ¿no? Que también vamos a crear nuevos modelos de negocio y el hidrógeno como almacenamiento, como decías tú, sustitutivo de gas, pero también sustitutivo de gas en procesos, es decir, por ejemplo, las empresas de fertilizantes. ¿Cómo preparan el amonio? Pues hacen un craqueo de gas y entonces liberan muchísimo metano, que es un gas que es, bueno, no lo liberan, ¿no? Pero el subproducto CO2 se puede con electricidad renovable hacerle una electrolisis, que evidentemente es un proceso caro, sí, pero sí, lo hay que que te voy a empezar decir. por Bueno, pilotos. necesitas agua, pero efectivamente generas un hidrógeno verdaderamente limpio, ¿no? Es otra Exactamente, cosa es que es exactamente. intensivo. Pero lo que tú dices, hay una combinación que ya empiezo a ver ya, ¿no? De alianzas entre empresas para acelerar ese proceso de transición energética y de economía verde, que puede dar, desde luego, un acelerón muy importante, ¿no? Sí, porque además teniendo en cuenta los precios de las emisiones, la tonelada de CO2 está, lo miraba ayer, está a 45 euros la tonelada. Veía una gráfica de Bloomberg que estima llegar a los 100 euros en 2030. Pues al final ese es el modo digamos, disuadir a las empresas de seguir emitiendo CO2, ¿no? Entonces, si las emisiones, si digamos sus costes de CO2 son tan altos, tendrán que buscar unas maneras alternativas de seguir su producción con una tecnología más limpias. Está apasionante, de verdad, ¿no? Está Yo muy creo que cuando apasionante. hablamos de los plazos y la crítica que venía en prensa hoy, porque salió esto ayer, es verdad, esta semana, era que se dilataban mucho los plazos, ¿no? Y tú también hablabas de las primas, que ha sido un tema controvertido. Y yo creo que la controversia viene porque efectivamente todo el mundo lo que quiere son plazos largos. Tú hablabas del Pacto de Estado, que estoy de acuerdo en que tiene que haber un consenso amplio de que esta es una pieza estratégica para el futuro de España, en nuestro caso, pero del sur de Europa en general. Y eso tiene que haber un acuerdo total, ¿no? Como tiene que haber una colaboración leal para revisar constantemente y tener un incentivo a acelerar los plazos, porque además en esa aceleración de plazos es donde podemos ganar un liderazgo tecnológico a nivel mundial, ¿sabes? Entonces hay que ir buscando y revisando, porque la crítica de las primas en su día es que se fijó un precio que al final, ¿no? Al final resultó excesivo porque efectivamente a la medida que vas haciendo aprendizaje hubo una ganancia extra por una fijación, digamos, artificial, ¿no? Del precio. Sí, Efectivamente lo que hay que hacer es ir tener revisando, ir ir revisando. revisando. Es decir, yo creo que Totalmente. tiene que haber un acuerdo de fondo y de largo plazo que realmente diga esto es estratégico para España, lo es. Ya lo son la solar y la eólica y el hidrógeno también, yo estoy de acuerdo contigo. Y creo que tenemos que participar también del almacenaje en todas las posibles fórmulas que haya, también las baterías, aunque tengan sus inconvenientes. Y lo estamos haciendo también en combinación con el transporte, ¿no? Todo el tema
de los coches eléctricos y ¿no? el B2G, ¿no? El Vehicle to Grid, que me parece un concepto espectacular, ¿no? Sí. Utilizar el propio coche eléctrico como batería, ¿no? Bueno, yo creo que en eso tenemos que impulsarlo todo. Y luego, como te digo, ¿no? Yo creo que una cosa es el acuerdo general y otro es el facilitar esas revisiones constantes para maximizar y acelerar el proceso, ¿no? Porque ahí es donde yo creo que podemos ganar una ventaja importante como país, ¿no? Sí, sí, y escuchar al sector, es decir, el consenso, no, cuando hablo del consenso no solo es consenso político, es consenso público-privado. Yo cuando en mi época cuando estaba en Gamesa, pues uno de los mercados que analizaba era Reino Unido y me parecía increíble. O sea, todo lo que pretendía sacar el Departamento de Energía y Cambio Climático, todo lo sometía a consulta. Y claro, aquí era a golpe de repente salía un BOE, salía un Real Decreto Ley, un Decreto Ley, y qué mejor que los expertos luego ya tomarás la decisión, porque evidentemente cada empresa entiendo que va a tirar a lo suyo, ¿no? Pero para eso está el gobierno, ¿no? Para decidir lo mejor para toda la sociedad. Entonces, pero es bueno que cada uno, al final es como la vida misma, ¿no? Cuanto más gente hablas, cuanto más ideas escuchas, más te puedes hacer una composición del auténtico. Si solo miras hacia un lado, solo vas a ver ese lado. Totalmente, totalmente. Pero yo creo que eso es hacia donde vamos y creo que en eso tenemos empresas precisamente en este sector que están trabajando mucho en esa línea, ¿no? Que han participado adelantando esa transformación, ayudando a tener buena regulación también, ¿no? Yo creo que esa es una apuesta ganadora. Yo creo que en eso, como tú has dicho al principio, la oportunidad está ahí y hay que impulsarla, ¿no? Yo para cerrar, Siana, te iba a pedir, como mujer joven que eres, con dos Bueno, ya no niñas, tanto. tú eres químico, ¿no? Estaba intentando Química. acordarme. Soy química. Química. Es que mi padre era químico, ya sabes que esto me tira, pero eres química. Y apostaste, efectivamente, ya hace bastantes años que nos conocemos, a pesar de tu juventud, eras muy jovencita. Apostaste por las renovables. Yo me acuerdo de tu inquietud y en estos temas y siempre. Te voy a pedir que les digas a las mujeres jóvenes en particular, a los chicos también, a los hombres también, pero invítales o convénceles de que realmente una apuesta por la energía, ¿no? Que parece algo como toda la tecnología en general, las ciencias, las matemáticas siempre produce alergia, ¿no? ¿Qué les dirías, ¿no? Desde tu experiencia de una mujer joven, con todo lo que ya llevas trabajado, ¿qué es lo que crees que te convencería de volver a empezar este recorrido o de ahora empezar a hacerlo? Ahora, pues ahora mismo es todavía un momento más interesante que cuando yo empecé. Es una auténtica revolución. Yo, la verdad que todo el mundo que conozco del sector en el que estoy es un sector que engancha, está emocionante, tiene muchísimas líneas y sobre todo que también podemos contribuir a mejorar el mundo, que eso ahora mismo tal y como está la cosa, pues es una maravilla. Pues cambiar el modelo de negocio, contribuir a crear empleo, a mejorar, pues digamos, a quitar los humos de las ciudades, de la industria y también a mejorar el acceso a aquellas personas que no tienen energía, porque también la energía distribuida, otra bondad de la energía renovable es que es distribuida, el autoconsumo. Pues puedes facilitar el acceso a muchísimo y cada vez el coste es menor. Y además todas esas empresas que comentabas antes, grandes españolas, también tienen muchos proyectos de acceso a energía a comunidades, incluso en otros países, y podemos ayudar en muchos sectores. Sí, eso no nos ha dado tiempo, pero es un tema apasionante, el de las comunidades, ¿no? Los Smart Districts, estos, ¿no? Las comunidades energéticas locales que Sí, realmente están transformando, vinculando al otro tema que nos gusta de la despoblación y la ruralidad. sí, sí. Es Además es una auténtica revolución, ¿no? Sí, la directiva, la dime. nueva directiva de renovables, la que se dio a finales de 2018, bueno, se tiene que transponer en junio de este año, si no recuerdo mal, es el límite para transponerlo a las legislaciones locales, nacionales por país, y ya contempla las comunidades energéticas en las que
se pueden constituir comunidades que produzcan energía y la vendan en el mercado eléctrico, que se firmen PPAs entre comunidades y a lo mejor el polígono industrial que está al lado de esa comunidad. Es decir, es apasionante lo que viene. Y junto con la digitalización, claro, es una alianza que puede transformar muy, muy rápidamente muchas realidades, ¿no? Y pasarte de ser ¿sabes? Como un problema o algo que ya lo das por perdido a convertirte en un vector de, como tú decías, de crecimiento y de empleo de calidad, ¿no? Pero ya por rematar, ¿qué es de todo lo que has estudiado? O sea, ¿cuál sería la recomendación para alguien joven que está muy desanimado, aparte de que ya nos has inoculado esa energía y esa vitalidad que da el sector? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tú aconsejarías estudiar o qué es lo que consideras que realmente te prepara bien para participar en este proceso, aparte del entusiasmo y las ganas de aprender cosas? ¿La química? ¿La física? Todo, la química, la ¿Ingeniería? física y la economía. Incluso yo tengo muchos compañeros que son economistas, es decir, y tú también lo eres. Es que es un sector tan amplio que todo el mundo tiene temas que aportar, incluso en materiales. Es muy amplio. ¿Qué recomendaría? Que busques lo que más te gusta, porque cuando desarrollas un trabajo que te gusta es cuanto más quieres aprender. Y cuanto más aprendes, más te gusta. Ese es el punto, yo creo. Qué maravilla, Xiana. Bueno, como ya te he provocado antes, ya dejamos para otra conversación el tema de la propuesta vital y ¿no? Modelos de vida que desde luego tienen que ser sostenibles medioambientalmente, energéticamente eficientes, pero les vamos a ir añadiendo nuevas capas desde esa querida Galicia en la que tienes la suerte de vivir. Sí. Y te agradezco un montón la conversación, Xiana. Un placer, como siempre, Elena, volver a verte y comentar contigo. Pero cada vez la gente es más individualista, ¿no? Bueno, pero mira, yo lo que digo siempre, últimamente más, es si no lo haces por altruismo, ¿no? O sea, es decir, hay que cambiar el mundo, hay que mejorar las oportunidades como dices, de tus niñas, ¿no? Yo lo veo también por todos los jóvenes que tengo la suerte de conocer. Si no lo haces por altruismo, hazlo por egoísmo. Es que realmente, ¿sabes? Necesitas de los demás y necesitas del entorno para tener una vida saludable y buena, ¿no? Hay que romper con hay que buscar el incentivo, ¿no? Para mejorar las cosas y colaborar, que yo creo que esa es la clave. Pero bueno, afortunadamente con Xiana Lamela somos más fuertes y hay que cambiar el mundo y hacer un espacio más habitable y mejor. ¿Te Pues parece? sí, porque ¿para qué hacerlo peor, ¿no? Ya que estamos aquí, vamos a trabajar para hacerlo mejor. Efectivamente, de la que estamos, hagámoslo bien. Bueno, Exactamente. Reina, un beso muy fuerte, Que muy tengas buen fuerte, fin de muy semana, fuerte. me alegro mucho de verte, Elena. Igualmente, y seguimos, ¿eh? A ver Cuídate, que hagamos cosas sigue juntas. disfrutando y aprendiendo. Un beso muy fuerte, guapa, Chao, cuídate. un beso. Chao, recuerdos a Germán. Adiós. Gracias, chao.